extracción del tercer molar es sin complicaciones, ¿no? Primero vamos a empezar a conversar sobre una técnica que no es nueva, ¿no? Tiene muchísimos años, data del año 1900, específicamente del año 1959, es la técnica de la germectomía, ¿no? Es una técnica que ya tiene muchas décadas, ¿no? Sin embargo, ha adquirido una nueva vigencia en los últimos años, dado que diferentes técnicas de tratamiento, técnicas de ortodoncia, han llamado la atención acerca de la extracción temprana del germen de los terceros molares, ¿no? Entonces, el nombre de la germectomía ha cobrado nuevamente, como repito, una nueva vigencia, y estamos ante el renacer de una técnica que fue dejada de lado debido a que se pensaba que ya no era necesario conversarla, discutirla, ¿no? A diferencia de otras técnicas, como el caso del trasplante dentario y aún el mismo reimplante dentario, que han sido dejadas de lado en la literatura mundial, ¿no? El caso de la germetomía es diferente, ¿no? Como se dice, es planteada como una nueva solución para un viejo problema, ¿no? Entonces, la germectomía, como su nombre lo indica, no es otra cosa más que la extracción del germen dentario. En este caso, el único aceptable es el del tercer molar inferior, ¿no? Es el único germen dentario que amerita ser extraído. De todas maneras, recordar que la indicación para la extracción de una pieza dentaria pasa en primer lugar por el momento de la erupción, ¿no? Entendiendo de que la erupción no es un concepto absoluto, la erupción dentaria es un consenso, ¿no? El concepto parte de un consenso en el cual aceptamos, ¿no?, que una pieza dentaria empieza su movimiento, su desplazamiento, desde el momento en que se inicia la calcificación de la raíz, ¿no?, y que termina, como decía McDonald ya hace muchísimos años, termina con el cierre apical, ¿no? Entonces, partimos de varios supuestos, ¿no? Un primer supuesto es que el diente se comience a desplazar activamente por sí solo en el momento en el cual la raíz se comienza a calcificar, ¿no? Ya cuando la pieza se cierra, pues la pieza dentaria ya carece de posibilidad de tener un movimiento tanto para sí mismo como para los demás, ¿no? En pocas palabras, pero el diente no tiene posibilidades de seguir erupcionando, ¿no? El tercer molar inferior, ¿no?, en particular, tiene algunas particularidades, ¿no? Tanto su inicio como el inicio de la calcificación o el cierre apical tiene mucha variabilidad, ¿no? Acá no hablamos de un tiempo determinado, más o menos 1, ¿no? Es decir, 6 a 7 años más o menos 1, ¿no? Sino acá hablamos de tiempos, ¿no?, bastante más amplios, ¿no? La aparición del germen del tercer molar, ya lo ha mencionado Ríos Centeno desde el año 1945 y otros tantos que nosotros conocemos, nos dicen que el germen del tercer molar aparece aproximadamente desde el punto de vista radiográfico a la edad de 9 años, ¿no? La radiografía aparece como una imagen radiolúcida, ¿no?, con tonos definidos y fondo homogéneo, de tal manera que puede ser confundido con un quiste dentígeno, ¿no? Y es más, yo he tenido la oportunidad de recibir pacientes, ¿no?, transferidos bajo el diagnóstico de quistes, ¿no?, que en realidad no responden, sino más bien a gérmenes de terceros molares, ¿no? El espacio que ocupa el germen de tercer molar, que radiográficamente se le llama la cripta del tercer molar, ¿no? Luego, el inicio de la calcificación de esta pieza dentaria se encuentra alrededor de los 10 a 11 años, es decir, el chico cuando tiene 10 a 11 años, recién comienza a calcificarse la raíz, y comienza, por lo tanto, la erupción dentaria, la erupción activa de este diente en particular, a esa edad, ¿no? Pero existe una variabilidad mayor, se acepta hasta los 12 años, ¿no?, en algunos casos. Por ejemplo, la población peruana, que es tan sui generis, donde existe pues tanta variabilidad que no se puede decir que en tal año específicamente comienza la erupción activa de esta pieza dentaria. Y en el caso del fin de la erupción dental, es decir, el cierre apical, en este diente en particular, el tercer molar inferior,
termina entre los 21 y 25 años. Entonces decía por eso que la variabilidad es bastante, bastante amplia. Esos son los parámetros dentro de los cuales nosotros nos movemos entonces, o se movió el doctor Robert Murray Ricketts, que en paz descanse, ¿no? Creador de la técnica ortodóntica, la bioprogresiva, ¿no? Que tuvo mucha vigencia también en nuestro país en los últimos 30 años, ¿no? Esta fotografía, le recuerdo, una de las 3 o 4 veces que vino Ricketts al Perú a dictar un curso para los ortodoncistas en Guadalcanal, esto es el año 1997, ¿no? A su derecha, su gran amigo, el doctor Jorge Cervantes Grundy, ¿no? Y en aquel momento yo lo acompañaba, ¿no? Porque el doctor Cervantes Grundy vino a la Universidad Villarreal a formar, ¿no? A formar los cuadros para implantología en aquel tiempo, ¿no? Y yo me encuentro acá más delgado, lógicamente, ambiciosamente más delgado en aquel tiempo. Y bueno, tuve la oportunidad de poder conocer, tomar una fotografía con el doctor Ricketts, ¿no? Toda una leyenda de la odontología en el mundo, en realidad, ¿no? Y al lado izquierdo, el doctor Luis Arroyo, de la Universidad Federico Vieira. Nosotros son profesores de otro país, ¿no? Entonces, la germectomía no es otra cosa más que la extracción o la extirpación del germen del tercer molar inferior en este caso. Es el único diente aceptado, ¿no? Es escrito por la filosofía ortodóntica de la bioprogresiva por Robert Ricketts en el año 1957, y Ricketts le dedica todo un capítulo, digamos, a su estudio cefalométrico, ¿no? Que es el estudio cefalométrico de Ricketts, justamente, en donde habla de la teoría de la erupción del tercer molar inferior, ¿no? Que posteriormente ha sido utilizado y es utilizado por los odontólogos especialistas en odontología forense para determinar la edad, del paciente, ¿no? Con fines forenses, debido a que es una pieza dentaria cuyos tiempos de inicio de erupción y cierre apical se encuentran dentro de la adultez, ¿no? Voy a cerrar un poco el micro, disculpen, hay alguien que ha quedado con el micro abierto. Ya está, ya estamos en muting todos, ¿no? Entonces, originalmente, los artículos originales de Ricketts describían esta técnica como la teoría del aborto de los terceros molares, que como es natural, pues el término fue muy pomposo, pero se desacreditó por sí mismo como término, y tuvo que ser cambiado y modificado a lo largo de los años, ¿no? Se le dio el nombre de germotomía, que está mal aplicado, porque germotomía significa cortar el germen, ¿no? Lo que se hace es extirpar el germen, con lo cual finalmente quedó en la literatura odontológica el término o el nombre de germectomía para esta técnica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un germen dental? También es un convencionalismo, es un consenso en el cual se acepta que el germen dental es aquel folículo dental que todavía no ha iniciado la calcificación de su raíz. Eso es un germen dental. Entonces, mientras en el caso del tercer molar, este se encuentra en condiciones de germen, ¿no? En situación de germen dental, su extracción, su extirpación se denomina la germectomía, ¿no? Entonces, lo que descubrió Ricketts, o lo que encontró Ricketts, fue que a la edad de 9 a 10 años, estamos hablando de la radiografía cefalométrica, el germen del tercer molar se encuentra a nivel del plano cruzal. Y alguien dirá, pues qué absurdo, si los dientes generalmente erupcionan de abajo, en el caso de los dientes inferiores, de abajo hacia arriba, o sea, desde apical hacia cruzal. ¿Cómo puede estar el tercer molar a ese nivel? Y eso es cierto, lo vamos a ver en muchas radiografías que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? A esa edad, el germen del tercer molar todavía no se encuentra calcificado a la edad de 9 a 10 años, es más, ni siquiera la corona está calcificada, por lo tanto, su extracción es mucho más sencilla a través de una pequeña ventana, en donde además el hueso mandibular es mucho menos denso, ¿no? Y como no existe calcificación del tercer molar, lo que sacamos nosotros, lo que extraemos es una masa gelatinosa que se encuentra en este caso a nivel del plano cruzal, en la rama ascendente, pero sobre la proyección posterior del plano oclusal. Entonces, desde el punto de vista técnico, la cirugía toma pocos minutos y es menos agresiva a esa edad, ¿no? Pero, como estamos hablando de niños muy pequeños, entonces esto ya es, en alguna medida, también campo del odontopediatra. Esa es como la frenectomía, ¿no? Es una técnica transversal a muchas especialidades. Entonces, en este caso, cuando hablamos de germectomía, no estamos hablando de cirugía maxilofacial, estamos hablando también de odontopediatría, ¿no? En donde nosotros queremos hacer la extracción del germen del tercer molar, ¿no? Porque en realidad el problema en los niños, como
todos ustedes comprenderán, está en el manejo conductual del pequeño a esta edad para que pueda aceptar que le realicen la extracción del germen del tercer molar. Si logramos eso, pues estamos en una situación óptima, ¿no? Porque ya cuando comienza a crecer el niño, ya las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, vemos acá dos radiografías, ¿no? De dos niños de 8 años de edad, en donde el segundo molar se encuentra en situación de germen, pero todavía no aparece en ninguna parte de la mandíbula, ni siquiera un esbozo ni un atisbo de un espacio, una imagen radiolúcida por distal del segundo molar, ¿no? Todavía no existe, por lo menos visiblemente en la radiografía, el germen del tercer molar, ¿no? Y vemos en casos extremos, ¿no? Niños de 10 años, arriba de una mandíbula de un niño de 10 años donde todavía no hay tercer molar, un niño de 11 años, una mandíbula de un niño de 11 años donde todavía no hay germen de tercer molar, ¿no? Y un niño, y acá un paciente de 19 años, ¿no? En donde el tercer molar se encuentran todavía en situación de germen, a pesar que debería ser, pues, que a esta edad, 19 años, ya el niño debe estar ya hace rato, ¿no? Ya debería estar con una parte de la raíz calcificada. Entonces es un diente, el tercer molar inferior es un diente cuyo proceso de crecimiento, desarrollo, maduración en general se encuentra es sumamente variable, ¿no? No está alterado, simplemente guarda demasiada o mucha variabilidad. Pero lo común es esto, ¿no? Fíjense ustedes, a la edad de 9 años en la mandíbula superior, en el tercer cuadrante, aparece ya una imagen radiolúcida de contornos definidos, en donde ya comienza a verse, en este caso particular, que por eso le digo, es muy variable, no es un niño, todos son niños peruanos, vemos la cara oclusal del tercer molar calcificado, ¿no? Pero ya vemos en una mandíbula que el tercer molar se encuentra en posición casi horizontal, ¿no? Pero lo más importante, además de analizar eso, es que el germen se encuentra sobre la proyección del plano oclusal, porque uno pensaría que el germen del tercer molar debería estar inferior. Nos lo vamos a explicar o lo vamos a comprender después en la radiografía cefalométrica, porque ese es un efecto visual solamente, ¿no? En realidad, el germen nunca desciende y luego se vuelve a picar y luego vuelve a subir, es simplemente un cambio en la angulación del cuerpo de la mandíbula con respecto a la rama ascendente, cuyo cierre y apertura, es decir, el ángulo goñeco se cierra y se abre durante toda la vida. En el inicio en el niño es obtuso, la mandíbula está muy abierta con respecto a la rama. Conforme el niño se acerca a la pubertad, a la adolescencia y a la juventud, la mandíbula se va cerrando, ¿no? El cuerpo con respecto a la rama ascendente, y luego ya pues a partir de los 50 años se vuelve a abrir nuevamente para volverse un ángulo obtuso. Entonces todas esas características hacen que haya un efecto visual en la posición del germen del tercer molar. En la mandíbula inferior todavía no notamos, acá vemos un pequeño esbozo en el cuarto cuadrante, ¿no? En la mandíbula, en la panorámica de abajo, donde parecería ser que aparece ya una imagen radiolúcida muy tímida, ¿no? Por distal del segundo molar. A los 10 años, y es evidente, miren, sobre todo la mandíbula, tanto la de arriba como la de abajo, ¿no? Notamos una imagen radiolúcida de contornos definidos y fondo homogéneo que pareciera ser un quiste, ¿no? Pero en realidad se trata de lo que Ríos Centeno llamaba ya la cripta del tercer molar. Acá estamos juntando conceptos de diferentes autores, ¿no? Ríos Centeno le llamaba la cripta del tercer molar, pero él no hablaba nada de la extracción del germen de la tercera molar. La germetomía nace en el año 1957 con Ricketts y se hace popular en el año 1959, cuando Ricketts comienza a hablar del aborto, de la teoría del aborto de los gérmenes de los terceros molares. Entonces, lo que vemos aquí es que el espacio que ocupa el germen del tercer molar se encuentra proyectado sobre el plano oclusal de los molares inferiores, ¿no? Igual vemos a la edad de 10 años en esta mandíbula inferior. Vamos a ver niños ahora de 10 años y después de 11. En otros casos, ¿no? Vemos que ya el diente ya no se encuentra a nivel del plano oclusal, sino este es un niño con una edad dentaria diferente a la anterior, en donde las dos mitades, los 2/3 de la corona ya están calcificados, y el germen del tercer molar ya comienza a aparecer cada vez más abajo, ¿no? En la parte inferior vemos también otro caso, en el cual el niño tiene el germen del tercer molar con los 2/3 de la corona calcificada. A los 11 años prácticamente toda la corona se encuentra calcificada, pero conforme se va produciendo la calcificación de la corona, de manera simultánea también el diente, el germen, comienza a aparecer cada vez más apical, ¿no?
Entonces vemos dos niños o dos mandíbulas de niños de 11 años de edad. Cuando vemos a otros niños también de 11 años, ¿no? En donde ya todavía no está en etapa de germen, todavía no se encuentra calcificada la raíz y no se puede hablar, según el consenso generalizado sobre erupción dental, que el diente, este tercer molar, ya se encuentre en un proceso de erupción activa. A los 12 años, ¿no? En estos pacientes vamos a ver que todavía no se inicia la calcificación de la raíz. Entonces, todavía, si extrajéramos los dientes, todavía estaríamos hablando de germectomía. En el momento en que se comienza a ver la calcificación de la raíz, ya el concepto cambia, ya no es un germen dentario, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya la técnica no se denominaría o no se le denomina como germectomía, ¿no? Entonces, la germectomía es la extirpación o la extracción del germen dentario. Entonces, otro paciente, otro niño de 12 años de edad también, en donde vemos que los 2/3 de la cara oclusal, perdón, de la corona, están calcificados, y en ambos casos, pues, los dientes ya están en una posición mesioangular, ¿no? Será motivo para conversar en otra oportunidad respecto a realmente si se cumple o no se cumple, y parece que sí se cumple en muchos casos, la prerrogativa de Ríquez, ¿no? Según la cual, pues, cuando nosotros vemos cefalométricamente que no hay el espacio suficiente a la edad de 9 a 11 años, pues es necesario, o a la edad de 9 a 12 años, es necesario extraer el germen dentario porque no va a haber espacio retromolar para que este diente erupcione. A la edad de 13 años, además del proceso de calcificación de la corona, que todavía no aparece la raíz, ¿no? No se ha completado la calcificación de la corona, cada vez que va pasando, conforme va aumentando, avanzando la edad del paciente, el tercer molar comienza a aparecer cada vez más apical, más y más apical. Entonces, la ventaja de la germectomía a edad temprana de 9 a 11 años es, primero, que la corona no está calcificada, segundo, que el germen dentario se encuentra a nivel de la proyección del plano oclusal de los dientes inferiores, de tal manera que sería menos complicado y habría menos morbilidad en el paciente al momento de realizar la extracción dental. Y además también el defecto que quedaría después de extraer el tercer molar sería mucho menor, ¿no? Mucho menor que cuando el diente ya se encuentra ya con una mayor cantidad de corona calcificada, porque cuanto más calcificada está la corona, es una esfera, es una pelotita que comienza a dar vuelta dentro de la cavidad y todavía no podemos aplicar un punto de palanca para poder extraer este diente, aun cuando lo tuviéramos expuesto. Entonces, cuanto más temprano se realice la extracción del germen del tercer molar, pues va a ser mucho mejor para el paciente. Vemos también otros niños de edad ya de 13 años, mientras que el de arriba es una mandíbula con germen dentario, la mandíbula de abajo ya no se puede decir, o ya no se puede hablar que se trate de un germen, ¿no? Ya es un tercer molar tal cual, en proceso, con inicio de erupción activa, ¿no? Sin embargo, ya lo vemos en posición mesioangular, ¿no? Entonces, no es completamente cierto que el tercer molar inferior requeriría, si habrá que conversar, habrá que hacer un conversatorio con ortodoncistas respecto a que si estos terceros molares en realidad van a erupcionar o nunca van a erupcionar y es necesario extraerlos prontamente. Pacientes de 14 años, donde en el caso de la mandíbula del paciente superior ya comienza a calcificarse la raíz, y en cambio el de abajo todavía no. Sin embargo, en ambos casos, el tercer molar ya comienza a verse cada vez más bajo, ¿no? Este caso es a los 16 años, ¿no? Cada vez que va pasando, conforme pasa el tiempo, el germen o el diente comienza a aparecer recién en una posición más baja. ¿Cuáles son los puntos básicos de la localización del germen, perdón, de la determinación del espacio disponible para el tercer molar inferior según la teoría de Ricketts, ¿no? Del año 1959? Para Ricketts lo fundamental es establecer la ubicación del punto XY, el punto G, ¿no? Que es el centro de rotación de la rama, es decir, el punto alrededor del cual el eje de bisagra sería alrededor del cual el cuerpo de la mandíbula se va a abrir o se va a cerrar durante toda la vida del paciente, se va a cerrar con respecto a la rama ascendente, es decir, ese ángulo que forma el cuerpo de la mandíbula con la rama se abre y se cierra a lo largo de toda la vida alrededor del punto de rotación o eje central o eje de rotación o eje bisagra llamado el punto XY, que se creía que se ubicaba necesariamente a nivel del spine-speak y que Ricketts demostró, según su estudio cefalométrico,
que eso no era completamente cierto y que no coincidía necesariamente. Para ello vamos a ver ahora en la radiografía cefalométrica ubicar el plano de Frankfurt. Sabemos que el plano de Frankfurt es un plano cefalométrico que se traza a partir de la unión de dos puntos, ¿no? El punto, el porium, es la parte más alta, el punto más alto del orificio, el agujero auditivo externo, en la radiografía cefalométrica, y el otro punto, que es el punto anterior, es el orbital, o orbitale, ¿no? Que es el punto más bajo de la órbita visto en la radiografía cefalométrica. Entonces, cuando unimos el punto orbitale con el punto porio, unimos con una recta, eso es el plano de Frankfurt, ¿no? Que no lo inventó Ricketts, que eso viene de la época de los años 40 aproximadamente, ¿no? Luego, vamos a ver que, según Ricketts, hay que trazar dos paralelas al plano de Frankfurt, uno que pase tangencial, ¿no? al punto más bajo de la escotadura sigmoidea, y otro plano paralelo al plano de Frankfurt, que pase tangencial al punto antegonio. El punto antegonio es el punto cefalométrico que se encuentra por delante del gonio, ¿no? Y que los ortodoxistas establecen que es un punto más estable y menos sujeto a cambios medioambientales, como lo es el gonio, que depende de su tamaño, de un mayor o menor volumen del músculo macetero. En cambio, el antegonio, que se encuentra por delante de la inserción del músculo macetero, no estaría sujeto a ese mayor o menor desarrollo del gonio, del macetero, perdón, y por lo tanto sería un punto estable, ¿no? Y luego dos perpendiculares a estos dos planos, el plano de Frankfurt, uno que pase tangencial al borde anterior y otro que pase tangencial al borde posterior de la mandíbula, conformando un cuadrilátero, un rectángulo, no sé, un rectángulo vertical, que se une a través de dos diagonales, y el punto en el cual se cruzan las dos diagonales, es el punto XY, ¿no? Pero vamos a ver mejor en el gráfico para poder entender esto, ¿no? Entonces, la germectomía, decíamos, es la extracción precoz de los gérmenes dentarios cuando se prevé que no va a haber espacio, ¿no?, suficiente para que el diente, para el tercer molar, erupcione. Entonces, a la edad de 9 a 11 años se hace el estudio de predictibilidad y se determina, pues, que no va a existir espacio para el tercer molar y por lo tanto se recomienda su extracción, ¿no? Entonces, lo que dice Ricketts es que una vez que encontremos este centro de rotación de la rama, este punto XY, cuando el niño tiene 9 a 10 años, se mide la distancia que hay del punto XY a la cara distal del segundo molar, ¿no? Y debería haber, ¿no?, en niños anglosajones debería haber una distancia de 25 milímetros. Según la teoría de Ricketts, si el espacio que hay del punto XY a la cara distal del segundo molar es igual o es mayor de 25 milímetros, entonces sí se prevé que va a haber espacio y por lo tanto no se extrae el germen del tercer molar. Si existe menos de 25 milímetros, entonces Ricketts recomienda la extracción del germen del tercer molar, ¿no? En eso se basa el estudio de predictibilidad para la erupción del tercer molar, cosa que no es necesariamente cierto. Aprovechemos el gráfico para mostrar que la escotadura tiene un punto más bajo. Ese es el punto que se va a tomar como referencia para el trazado del cuadrilátero o el rectángulo en la rama ascendente, y el otro es el punto antegonio, que es este punto de inflexión anterior, ¿no?, que se encuentra por delante del gonio, ¿no?, que se considera un punto cefalométrico estable. Y los otros dos puntos vienen a ser el borde anterior de la mandíbula y el borde posterior de la mandíbula. Ahora vamos a ver más adelante cómo se hace el trazado para esto. Acá está, ¿no? Entonces, en la gráfica vemos que se traza una línea superior que está paralela al plano de Frankfurt. Primero se traza el plano de Frankfurt, luego se traza una paralela al Frankfurt que es pase tangencial a la escotadura sigmoidea, luego otro plano paralelo al Frankfurt que pase tangencial al punto antegonio, y tenemos dos líneas, superior e inferior, y después dos perpendiculares, ¿no? Una perpendicular al plano de Frankfurt que sea tangencial al borde posterior y otro tangencial al borde anterior de la mandíbula. De repente, por limitación del gráfico, no coincide exactamente, para formar un rectángulo vertical. Luego, lo que recomienda Ricketts es trazar dos diagonales, una diagonal 1, o sea, de 1 y de 2. El punto donde se cruzan ese es el punto XY, que se considera el centro de rotación del cuerpo de la rama con respecto al cuerpo, con respecto a la rama ascendente, ¿no? Y de ahí se mide del punto XY a la cara distal del segundo molar una distancia de 25 milímetros, ¿no?, a la edad de 9 a 10 años en niños anglosajones. Esa es la teoría de Ricketts. Pero la radiografía es diferente, el otro es un gráfico, ¿no? Entonces,
En la radiografía nosotros vamos a buscar el porion y vamos a buscar el punto orbitale y con el punto, uniendo el punto orbitale con el porion, vamos a trazar un plano, es el plano de Frankfurt, ¿no? Entonces trazamos una paralela al plano de Frankfurt, que acá vemos que se dibuja la escotadura simoidea, el punto más bajo de la escotadura simoidea, y también ubicamos el antegonio, que el antegonio está acá, y trazamos, perdón, y trazamos una perpendicular. Vamos a ver el gráfico anterior, ¿no? Entonces, igual dibujamos o trazamos un rectángulo vertical, unimos las diagonales por con dos líneas, y el punto donde se cruzan es el punto XY, o centro de rotación de la rama. Entonces, acá vemos en esta radiografía cefalométrica la cripta del tercer molar, este que está acá abajo es el segundo molar, y proyectamos entonces una medición del punto XY a la cara distal del segundo molar, y debería haber pues 25 milímetros como mínimo. Esa es la recomendación de Ríguez, ¿no? Lo cierto es que por el día de hoy no es un tema ortodóntico, es un día quirúrgico, pero tenemos que conocer el fundamento, ¿no? Ya a raíz de varias técnicas ortodónticas, en los últimos 2 años, 3 años, se ha vuelto a poner en boga, ¿no?, la extracción de los gérmenes de los terceros molares, y la germectomía también se da. Por eso es que comparto esta clase, porque si no fuese así, ya ni siquiera les hablaría yo de esto, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando en este curso de trasplante dentario, porque es una técnica que es parte del pasado, ¿no? En realidad no vale la pena ya conversar sobre ese punto, como tampoco de los reimplantes dentarios a raíz de todo lo que estamos viendo en implantología, ¿no? En el caso de la germectomía es sui generis porque es una técnica antigua, pero que nuevamente está tomando vigencia. Vamos a ver un pequeño video resumido de la técnica de la extracción de un tercer molar en situación de germen, una germectomía, ¿no? En este caso vamos a ver la extracción de un germen dentario, y vamos a ver que cuando el paciente ya tiene más de 12 años de edad, aun cuando sea un germen dentario, la extracción puede ser sumamente traumática, ¿no? Y el defecto que queda es sumamente grande, ¿no? Vamos a ver las partes más sustantivas, ¿no? El germen del tercer molar inferior derecho, ese es el que se va a extraer. Hemos pasado la etapa del colgajo, ¿no? Esto es un caso que tiene algún tiempo. Está hecho con alta velocidad. Entonces, la idea es descubrir la cara vestibular del diente y dejar expuesta toda la cara oclusal, toda la cara vestibular, toda la cara distal del germen, y luego con una palanca extraer a cuerpo entero el tercer molar, ¿no? Esa es la idea de la germectomía, ¿no? Y cuando no se puede extraer el germen del tercer molar completo, la corona completa que está calcificada, pues con una fresa de alta velocidad, lo que hacemos es dividir al diente en dos y lo extraemos en dos partes, ¿no? El problema es que cuando ya se encuentra calcificada la corona, ¿no?, el problema es que es una esfera perfecta que comienza a darse vueltas dentro de la cavidad, ¿no? Y eso nos desespera. Si vemos que sucede eso durante la cirugía, lo que vamos a hacer es dividir al diente en dos. Entonces acá se está viendo, no es la corona, sino es la parte de la corona que se encuentra calcificada, ¿no? Y lo que no se encuentra calcificado será pues una masa gelatinosa, o es una masa gelatinosa que corresponde al resto del folículo dentario, que también hay que extirparlo durante la cirugía, ¿no? Y ya después es la vista del lecho quirúrgico, es una cavidad bastante grande cuando la cirugía se realiza en un paciente más allá de los 12 años. Esta chica tenía 13 años, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, extraer un germen dentario se sigue llamando germectomía, pero conforme aumenta la edad del paciente, pues entonces la cirugía va a ser mucho más traumática que cuando el niño tiene una edad menor, ¿no? Entonces acá está el germen dentario, lo que está arriba es el folículo dentario que todavía no ha sufrido calcificación, ¿no? Es importante recordarle al papá o a la mamá que en ningún momento vamos a realizar la extracción, ¿no?, la extracción de un diente con raíz completa, sino vamos a extraer, en este caso, solamente un germen dentario, ¿no? Es ya la fotografía de otro caso, en el cual se está extrayendo la parte de la corona que está calcificada, es una germectomía,
y después se saca una masa, un disco gelatinoso que corresponde a la porción de la corona que todavía no se ha calcificado, y aparte está el resto del folículo dentario que va a dar origen, a la formación, perdón, de la raíz dentaria, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que extirpar, porque según la teoría existe el riesgo potencial que eso se transforme en un quiste dentígeno, lo cual es un riesgo potencial, pero no es un riesgo real en verdad, ¿no? Pero siempre hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos, y hay que extirpar por completo todo el contenido de la cavidad, dejando una cavidad completamente limpia, ósea, ¿no? Libre de tejido blando, ¿no? Entonces, en eso consiste la extracción del germen dentario llamado gernectomía, ¿no? Entonces, repito, siempre que hagamos la extracción de un diente, un tercer molar, en situación de germen dentario, se llama gernectomía. Entonces, acá estamos viendo con línea punteada, ¿no? Siguiendo la lógica de la vez anterior, de la clase anterior, la forma como la gran osteotomía que tenemos que hacer para extraer un germen dentario en estas condiciones, ¿no? Y si en caso vemos que el espacio no es suficiente, tendremos que usar una fresa de fisura para partir el diente en dos y hacer la extracción en dos segmentos, como se ve en la parte de abajo en una fotografía de uno de los casos, ¿no? Pero lo que generalmente hacemos es extraer la parte de la corona calcificada y va a salir un disco gelatinoso, que tenemos que extraerlo porque es el resto del folículo dentario que está dentro de la cavidad, dentro de la cripta del tercer molar, ¿no? En este caso es la extracción simultánea de dos terceros molares en un mismo paciente, mediante una osteotomía tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? En este caso no ha habido necesidad de fracturar o de cortar, segmentar el tercer molar, ¿no? Es otro paciente también igual, otro tercer molar, donde la corona es muy voluminosa con respecto al resto del contenido, y prácticamente liberando la corona vamos a poder extraer el diente en su totalidad. Ya no es un germen dentario porque ya tiene una porción de raíz calcificada, ¿no? Y le muestro el ápice porque esa es la forma en que vamos a ver el ápice, que todavía está en proceso de formación, y para explicarle al papá, a la mamá, en ningún momento hemos dejado un resto de la raíz dentro de la cavidad, sino que es un diente en proceso de formación. Entonces, igual vamos a ver que la técnica quirúrgica es la misma, no es similar, es decir, un colgajo angular, ¿no? Y luego de hacer el colgajo angular, vamos a identificar cuál es nuestra ubicación del germen, vamos a descubrir toda la corona, es decir, la osteotomía va a ser en toda la zona vestibular para ver completamente el diente, y también una parte del hueso distal de la cripta para poder tener espacio de hacer el punto de palanca y extraer el germen del tercer molar, ¿no? Acá es un caso pareciera que fuera el mismo caso inclusive del anterior, ¿no? Son casos diferentes, ¿no? En donde se ha extraído también a cuerpo entero el germen del tercer molar, ¿no? En este caso sí, no, también es a cuerpo entero, ¿no? Y la osteotomía tiene que ser muy amplia, muy grande. Entonces el defecto que queda es muy grande. Aunque no es el motivo de hoy, recordemos que toda extracción de un diente, toda cavidad, debería ser rellenada con hueso, con injerto de hueso y con membrana, ¿no? Este es un caso en el cual se tuvo que hacer una odontosección porque, a pesar de haber descubierto al diente, en realidad era muy complicado, era muy difícil hacer la extracción del germen a cuerpo entero. Entonces se ha tenido que hacer una odontosección para extraer primero la parte distal y después la parte mesial del remanente del germen dentario, que ya en este caso estaba ubicándose en posición mesioangular, ¿no? A pesar de ser un germen. Entonces, esto es lo relacionado a esta primera parte, ¿no? Con respecto a la germectomía. Es un tema bastante